La psicopatía es un trastorno de la personalidad, es una alteración de conducta o comportamiento social. Este tipo de personas que llegan a tener este padecimiento se caracterizan por llegar a cometer actos delictivos sin tener ningún sentimiento de culpa. Esto quiere decir que no presentan empatía hacia ningún ser. Hay estudios que comprueban que este trastorno se presenta más en hombres que en mujeres. Igualmente suelen llevar una vida aparentemente normal, pero hay momentos que llegan a salir de su normalidad para cometer actos delictivos como agresiones e incluso asesinatos. Igualmente su comportamiento se caracteriza por manipular y tener un encanto superficial cuando se presentan hacia alguna otra persona. El tratamiento de una persona con rasgos psicopáticos es complicado y poco eficaz desde el punto de vista farmacológico como psicoterapéutico. Casi siempre carece de la motivación necesaria, con falta de implicación o negativa al mismo. Resulta muy difícil conseguirse motivación a pesar de la voluntariedad y conciencia de su comportamiento. Los resultados, por lo tanto, no son muy alentadores. Tanto parece ser más exitoso si se empieza a edades tempranas. Hugo Marietan, experto psicoterapeuta en esta patología, señala al respecto que un psicópata no debe considerarse un enfermo, sino una persona anormal, con una estructura mental diferente a la normal del resto e incapaz de adaptarse su conducta. Bueno, empezamos con el historial psiquiátrico del señor John Jairo Velázquez Vázquez. Bueno, empecemos con sus antecedentes familiares y sociales. Bueno, John Jairo Velázquez Vázquez tuvo una niñez muy dura, ya que desde muy pequeño vivió en una crisis en la cual había mucha violencia, muchos asesinatos, todo eso. Bueno, él vivía con su hermana a una temprana muy pequeña para satisfacerse a él mismo robaba hasta satisfacer. Llegó también hasta el día que llegó a ser sicario, todo eso. Bueno, en su historial psiquiátrico tuvo 4 psicólogos. Uno de ellos fue el psicólogo Eduardo Llanes, el cual decía que el señor John Jairo tenía trastorno de narcisismo y que eso nomás se le iba a ir calmando con psicoterapias. Que eso le iban a ayudar a aprender a relacionarse con los demás, comprender la causa de las emociones. También tuvo otra psicóloga que fue la psicóloga Sharon García, la cual aplicó un cuestionario que se llama Big Five, el cual consistía en estudiar, bueno, en 5 dimensiones de los cinco grandes en la estructura social, bueno, sí, en la estructura de la personalidad, los cuales eran la energía, la amigabilidad, conciencia, estabilidad emocional y apertura. Los resultados fueron que no tenía estabilidad emocional, que tenía atravesación social, paranoísmo e incluso también tenía una escala de sensibilidad y una aplicación colectiva. Bueno, también tuvo otra psicóloga que se llama Lina García, la cual aplicó un modelo de conciencia, bueno, de conciencia emocional. Al final le dejaré la hoja para que más o menos la vean. También tuvo otra psicóloga que fue Andrea Morales, la cual quiso hacer una intervención antes de diagnosticar a John Jairo Velázquez Vázquez con el un trastorno antisocial. Quiso indagar sobre su pasado, sus antecedentes familiares como personales,
ver con las personas que ha tratado y sobre todo con las personas que ha trabajado, con las que ha tenido contacto, todo eso. Es lo mismo, pero bueno, y todo eso. El paciente, bueno, la persona John Jairo Velázquez Vázquez, fue sometida a psicoterapias para saber controlar sus emociones, su narcisismo, para saber cómo comprender las emociones de los demás, todo eso, ya que él mataba a sangre fría, todo eso, ya que pues no sentía remordimiento ni nada de eso. Y el último registro que se tiene de su historial médico, la última información de su último informe, bueno, su historial médico, fue que a la edad de 54 años fue diagnosticado con cáncer de esófago. Ya era muy avanzado el cáncer y todo eso, la cual se le recomendó hacer, bueno, especialistas le recomendaron que tuviera psicoterapias paliativas con carbopalatino y paracitralex semanal. Eso consistía en 2 ciclos. El ciclo era inicial con toxicidad gastrointestinal, grado 2, y el segundo bien tolerado a la toxicidad limitante. Bueno, también se sometió a radioterapias, según anotado, bueno, según lo que dice su historial médico. Ya tenía el cáncer muy avanzado, así que por lo general era muy como que muy recomendable para él hacer las quimioterapias, pero pues desgraciadamente pues ya no le funcionaron todo eso. John Jairo Velázquez Vázquez, alias el Popeye, el mejor, bueno, conocido y temido, era el mejor sicario y todo eso. Trabajaba para Pablo Escobar, era jefe de los sicarios del mismo Pablo Escobar. Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con John Jairo Velázquez Vázquez, uno de los hombres que incursó mucho en el país de Colombia. ¿Qué tal, don John Jairo Velázquez? ¿Cómo estás el día de hoy? Bien. Vamos empezando. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Creo que sí. ¿Me vas a ser honesto? Sí. ¿Vas a tratar de hablarme con la verdad? Sí. Ok. Primero que nada voy a empezar. ¿Por qué matabas? Pues porque era mi trabajo. Si no mataba, no comía. Y si no mataba, me mataban a mí. Ok. ¿A cuántas personas has matado a lo largo de tu vida? Maté alrededor de 250 personas por mi mano y 3000 por órdenes mías. Pues es una cantidad, sinceramente, algo muchas personas considero yo. ¿A los cuántos años fue la primera persona que mataste en tu vida? A los 17 años. A los 17. Una edad muy corta. Pues Edad delictiva. el delito se puede iniciar desde mucho antes. Aquí viendo tu historial me comentan que mataste a tu novia, esposa. A mi novia. ¿Y qué sentiste cuando la mataste? Lo mismo que cuando maté a todas las demás personas. Ok. ¿Qué sentías cuando matabas? Pues nada, porque era mi trabajo. Era algo normal para mí. Es fácil quitar una vida. No sentía nada. No sentía miedo. Un remordimiento, nada. Pues no, ¿Cómo era tu forma de matar? con pistola. 2 tiros en la cabeza. ¿Llegaste a matar a alguna persona cerca de ti, digamos familiar? Bueno, ya me habías comentado que a tu esposo, otra persona cercana a ti.
Pues maté a un amigo, a mi mejor amigo, Tu mejor amigo. por órdenes de mi patrón. ¿Cómo ocurrió? Si se puede saber. Me da la orden, voy, lo busco en su casa, me siento a comer con él, con su mamá, lo invito a salir, lo llevo en el coche, le pego 2 tiros y lo tiro del coche. O sea, me estás diciendo que después de haber comido en su propia casa al lado de su mamá, no te dio nada de arrepentimiento el haberlo matado él después. Era mi trabajo. Esta pregunta igual quiero que me la respondas con toda sinceridad. ¿Te arrepientes de algo, don Jairo Velázquez Vázquez? ¿De algún acto que hayas hecho, de algo que te arrepientas? Ya está hecho. No me puedo arrepentir de algo que hice. No sirve de nada arrepentirse. Lo defines como ya está hecho. No puedes hacer nada por lo que pasó. Ya lo hiciste. Otra pregunta. ¿Usted se drogaba? De vez en cuando consumía marihuana. ¿Lo hacía constantemente cada cuándo? Más o menos. Pues en fiestas. Nada más. ¿Consumías alcohol? ¿Eras una persona que andaba mucho en las fiestas? No. Una persona de mi casa al trabajo y ya está. ¿Te da miedo la muerte? Pues no. Todos nos tenemos que morir algún día. ¿Alguna vez en tu vida has sentido tristeza? No. No sabes lo que es ese sentimiento. Si sintiera tristeza no podría matar a alguien o me estaría arrepintiendo por alguien que yo maté. No me para eso. ¿Sientes empatía ante las familiares de aquellas 3.300 personas de las cuales, o sea, todas aquellas familias de todas esas personas que de tu mano mataste y a las cuales mandaste a matar? ¿No sientes empatía por esas personas? La empatía se siente antes de hacer las cosas y no la tuve. No tuve empatía y no tengo empatía por ellas. ¿Te da... ¿Alguna vez le perdonaste la vida a alguna persona que te suplicara por ella? No. Si tenía que ver con mi trabajo, no. Y externamente, Más de uno seguramente. Pero de ahí en fuera ninguno. pues a esta de poco tiempo que te he entrevistado, te quiero hacer otra pregunta. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿lo harías? No. Es lo que me tocó vivir. Es lo que yo quise vivir. ¿Cómo fue tu infancia, don Jairo Velázquez? Pues viví en un país lleno de delincuencia, de tragedias, ¿Viste de muchas muerte, muertes? de violencia. De niño viste muchas muertes. Sí, ¿Lo normalizaste? creí que era normal. La muerte es muy normal. ¿Qué sientes al hablar de todo esto? ¿Qué sientes al hablar de tantas personas que le has quitado la vida y que, así como tú le has quitado, qué pasaría si alguien le quita la vida a un ser querido tuyo? ¿Sentirías feo? Es por eso que he quitado vidas. Pueden quitarle la vida a un familiar y en vez de que sea un amigo, que sea uno de ellos. Y no siento algo feo, algo que me llene de odio. Porque pues así tiene que ser. Al hablar de esto es como si yo estuviera platicando o como si usted platicara con algún amigo.
de lo más normal para mí. Otra pregunta. Después de haber matado a tantas personas, o digámosle, cuando usted, John Jairo Velázquez Vázquez, mataba diariamente, ¿podía dormir? ¿Podía descansar? Claro, yo llegaba a mi casa, me quitaba mis zapatos, mi pantalón, mi ropa y dormía 9 horas. Bueno, John Jairo Velázquez Vázquez, estas son todo por este momento. Muchas gracias. Y esto es todo de la plática que tuve con el señor John Jairo Velázquez Vázquez. Bueno, después de la entrevista que tuve con el señor John Jairo Velázquez Vázquez y revisando su historia clínica, entramos a la conclusión que este personaje sufre de la enfermedad mental que se llama personalidad psicópata. Como vemos en el video, este hombre no tiene ningún signo de arrepentimiento, no tiene ningún signo de empatía ante todo lo que ha llegado a hacer. Se le muestra sin muchos gestos, sin muchos gestos faciales, entonces eso es que él representa una personalidad sin empatía y sin sentimientos a todas aquellas personas que les hizo daño. Esto se desarrolló a consecuencias de lo que él vivió. Como nos comentó en una entrevista, el de niño, su entorno fue mucha violencia. Él, como decía, que había visto muchas muertes de niño, entonces él fue traumático para él todo eso y fue haciendo que él poco a poco dejara de sentir, dejara de tener empatía, de ver por los demás. Entonces, lo que John Jairo Velázquez Vázquez ha recibido un tratamiento de psicología. Este personaje es más difícil porque este tratamiento surgió ya cuando él era un hombre adulto. Entonces, como vemos, no ha surgido de buena manera y John Jairo Velázquez Vázquez es un psicópata. Y esto es todo de ¿Por qué matabas? Porque es mi trabajo. No mames, Astrid. Échale, Astrid. Ya, 1, 2, Una. 2. ¿A matar a alguien de tu familia? Sí. Pero no te rías, Astrid. Quítate ya, güey. Yo lo voy a hacer, güey. Ya. Jairo Velázquez Vázquez, ¿usted qué sintió al haber matado? Y pues ¿qué me preguntó?